para retomar las enseñanzas con las que venimos. Les saludamos a todos y cada uno. Pensamos que de pronto se nos iba a hacer imposible hoy porque se nos fue la energía. A causa de eso pues no teníamos internet, pero gloria a Dios, volvió y ya estamos aquí. Entonces les saludamos a todos, familia, amigos, hermanos, a todos y cada uno. Quiero saludar especialmente a una hermana amiga que hace tiempo no veíamos y nos conectamos en estos días en Curazao, a la hermana Pilar, a mi familia, a cada uno de mis hermanos, y le doy paso para que las pastoras les den un saludito también en esta preciosa tarde. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Saludos a todos, apóstol Juan Elías Cariño, al pastor Manolo y a todo remanente, todo el tabernáculo, a mi familia en Colombia y a toda la familia a nivel espiritual. Sean bienvenidos a este programa, amén. Bienvenidos todos gozosos de estar con ustedes en este tiempo que el Señor nos permite. Los bendigo a todos, los honro porque Dios honra a los que le honran y espero que este estudio sea de gran bendición para cada uno. Gracias por compartir con nosotros y más aún gracias porque usted está aprendiendo y enseñará a otros. Amén. Ahora con ustedes el pastor Gerley que... Vamos a hacer una oración, amados, para que demos inicio. Padre, glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor, por el aliento de vida que permanece en nosotros, Señor, por tu misericordia que son nuevas cada día, Padre. Glorificado seas por las bendiciones que derramas en nosotros, Señor. Padre Santo, por el sustento, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de tu boca, Señor. Así que gracias por ese manjar que nos das cada día, Señor, que alimenta nuestro espíritu, que nos ayuda a avanzar, a crecer en todas las cosas, Padre, en todas nuestras áreas, Señor. Bendice a cada familia, Señor, espiritual, a todos mis hermanos, amigos, a todos aquellos que están presentes en este tiempo, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Que sea lo que tu Espíritu Santo quiere enseñar, Padre Santo. Quita de nosotros toda venda, Señor, espiritual, todo lo que quiera cegarnos espiritualmente, Señor. Y permítenos que tu iluminación venga a nosotros, Señor. Esa palabra de vida, esa palabra que levanta, Señor, que exhorta también, pero que nos edifica, Padre Santo, amado Dios, que restaura, Señor. Conoceréis la verdad y nos hará libres, Señor. La verdad nos hace libres, da libertad, Señor, para adorar, para orar, para bendecir tu nombre, Señor, y para servirte, Padre. Gracias por esta tarde hermosa, Señor. Bendícenos. Amén, amén y amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio en este momento a dos preguntas que nos han realizado. Algunas preguntas las contestamos directamente en la red social o ahí mismo en los comentarios de los videos, pero estas me parecen muy importantes porque creo que pueden ser de gran ayuda. La primera pregunta que me hacen es: ¿por qué digo que todavía no estamos en el orden mundial? Esta persona quiere que le dé una explicación de por qué yo digo que todavía no estamos en el orden mundial. Bueno, entonces aquí va. Una cosa es el cambio mundial que se está dando ahora, es un cambio, una transición, es una metamorfosis, un cambio, y otra muy diferente es el orden mundial. Ahora usted me va a entender. Una cosa es el trabajo de parto, para que me entienda, el trabajo de parto, y otra muy diferente es el parto. En el trabajo de parto se empieza a dilatar centímetro por centímetro, empiezan las contracciones leves, luego van unas contracciones más fuertes, luego a la final está el nacimiento y el alumbramiento. Ahí estoy dándole ese ejemplo para que usted me entienda por qué yo digo que en este momento estamos en el cambio mundial y no estamos en el orden mundial. El cambio, hago énfasis a un pensador, un filósofo, no puedo decir el nombre porque por amor a muchos no lo digo, muy conocido del siglo pasado. Este pensador dijo una gran verdad. El 25% de la población, dice
pretenderá exterminar al 75% o disminuir el 75% de la otra población. Un 25% en poder y riqueza a un 75% que en este momento es de escasos recursos o una población pobre. Si usted ha observado en este momento, hay personas con pensamientos terribles. Hay unas personas que dicen que se mueran los ancianos, que son inservibles, que los pobres solamente están porque no necesitan solo para comer y para nada más. Entonces, esos pensamientos empiezan a dar pie para que se mueva un cambio mundial. Hay otro pensamiento que tampoco lo voy a mencionar en este momento, pero muchos de los que están escuchando saben que lo que estoy hablando es verdad. Han oído que hay un libro que dice que el peor enemigo de un comunismo, porque usted tiene que entender que el anticristo entra a un comunismo. Lo que todo esto se está generando es para llevarlo a un comunismo. Y en eso debe determinar el orden mundial comunista. Entonces dice que los mayores enemigos de un gobierno, escucha bien, porque a veces que hablamos pero no estudiamos. Los mayores enemigos de un gobierno que pretenda ser comunista son: 1, la familia monogámica, y 2, la iglesia. O sea, todo comunista ve que la familia que es monógama, o sea que solamente es un esposo con una esposa y que tengan hijos, no es bueno. ¿Por qué? Porque ellos se pueden reproducir todo lo que quieran. Y lo que pretende un comunismo es que haya una población que toda esté solvente, que sea igual y que los pobres no existan. Ojo, que es este proceso. Y el otro es la iglesia. ¿Por qué en el comunismo la iglesia es el peor enemigo? Sencillamente porque la iglesia siempre dirá los principios de Dios, guardar todo lo que es agradable a Dios, que va en contra de todo lo que atribuye pecado. Entonces él me decía: no, pastora, es que estamos en este momento en el orden mundial. Le voy a decir no, porque empezó el exterminio social. Ay, ¿de qué está hablando la pastora? Estoy hablando que la gente a veces está viviendo por vivir y no se está dando cuenta de lo que está pasando alrededor. Todo esto que está circulando, incluso este virus, que la gente piensa que sí, que este virus llegó, esto es solamente de varias veces que quisieron atentar contra nosotros, pero este les funcionó más que los otros. Empieza un exterminio, y a ese exterminio social, o sea, a disminuir la población, esencialmente la pobre. Esto yo sé que a muchos les va a caer muy duro, pero usted, a medida que yo voy hablando, usted se va a dar cuenta que es verdad. ¿Cómo se empieza con los derechos sexuales? Y esto empezó en 1903, eso no empezó ahora, sino que ahora se están dando los frutos y usted lo está viendo. Por eso yo le estoy diciendo, si estamos empezando a mirar los cambios, las transformaciones para llegar donde el anticristo hace su entrada. Los derechos sexuales, no a la familia monógama, o sea que la unión entre la mujer y un hombre para evitar así una reproducción natural y disminuir la población. ¿Cómo lo hicieron? A través de una ideología de género. ¿Cómo se puede disminuir una población? Porque si lo que dice la Biblia es que un hombre y una mujer deben guardarse bajo el sagrado matrimonio, pues hay que atentar contra eso. Si un matrimonio lo constituye un hombre con un hombre, no se van a reproducir. Y si lo constituye una mujer con otra mujer, no se van a reproducir. Ahora usted está como captando que se está dando el movimiento para poder llegar a un orden mundial. Y entonces ya no es hombre con hombre, sino con hombre, con mujer, con él. Y a la final termina una mezcla donde no hay forma de reproducción. Ahí empezaron. Y ya eso lo quieren vincular a la educación. No se preocupe, por más que
escuchemos, eso tiene que llegar a la educación. Porque a eso es que estamos apuntando. Está un cambio ahora para un orden mundial. Otro punto, pastora. La familia es controlada ahora más que nunca a través de esterilizaciones. Anteriormente era prohibido que una mujer de 35 años, de 40 años, de 35 años, de 30 años se hiciera esterilizar. Ahora hasta una persona tiene 20 años, 24 años. ¿Por qué? Porque es una forma de disminuir. Y más si es la generación pobre. Venga que nosotros lo hacemos gratis. Mi hermano, hay un engranaje que nosotros no vemos. A veces nos enfocamos solo a espiritual todas las cosas. Pero entendamos que lo espiritual manda sobre lo terrenal. Eso sí lo tenemos claro. Y que si se mueve lo espiritual es porque lo terrenal también se está moviendo. El endeudamiento a las naciones también es un exterminio contra la sociedad. Escúcheme lo que yo estoy diciendo. Un país se endeuda con el Banco de Reserva Mundial. Apunte y empiece a estudiar. Hay un banco que le presta a todas las naciones. Si esa nación como la tuya y como la mía no paga en 3 años, será imposible pagarla. Y cada día los gobiernos se endeudan y se endeudan y se endeudan más para poder pagar la deuda. Ahora van a decir, pero ¿y qué tiene que ver eso, pastora, con qué es el cambio? Yo te lo voy a decir. Resulta que la población anciana, la población adulto mayor, tiene pensión y seguridad social o médica. Resulta que del dinero que le entra a las arcas de cada gobierno no pueden haber embargos sobre esa plata. Y ahora la población que está creciendo más es la población del adulto mayor. Entonces, si esa plata que entra para sostenerlos a ellos no se puede abonar a la deuda que se tiene, eso significa que se va disminuyendo las arcas que ellos tienen. Entonces, ahora ya usted se va dando cuenta. ¿Por qué este virus ataca más a los ancianos? ¿Y por qué? Escúcheme bien. Porque eso parecía como si fuera muy real. ¿Por qué? Cuando llegaba un anciano y tenía el oxígeno, había que retirárselo porque llegó un joven. Así es cierto. Empezó un exterminio poco a poco, pero la gente lo está viendo normal. A esto es un cambio. No es el orden mundial todavía. Eso es un cambio. Y voy a darle otra. Dice la eutanasia para legalizar. O sea, una persona puede provocar intencionalmente, o sea, segura la muerte de otra persona que padece de una enfermedad incurable o para evitar que sufra. Nosotros sabemos como iglesia que el dador, el que da la vida es Cristo y el que quita la vida es Cristo. O sea, Dios tiene el poder para quitar y para poner vida. Pero ahora se genera que aquellos que desean morir, pues entonces ayudémoslo a morir. Y es sencillo. Otra parte, usted lo ha visto, es que cómo se disminuye, y más en las poblaciones menores, el aborto. Ahora es un método de planificación. Cualquiera que pueda abortar y quiera abortar, tiene derecho de abortar. Y la mayoría de personas, casi el 70% de personas que abortan es la población pobre. Así es. ¿Y qué están haciendo? Disminuyendo aquella población. ¿Para qué? Para que pueda dar el paso al orden mundial, mi hermano. El orden mundial solo se va a establecer, escúcheme, cuando todo este engranaje empiece a arrancar. Bueno, ya cuando empiece a desarrollarse cada día más. Esto no es nada. Pero el anticristo no puede manifestarse sobre la tierra hasta que la iglesia esté. Así es. El hombre
que querrá exterminar. Pero lo que no han contado, porque los que piensan así son los más ateos, son las personas que tienen un corazón cerrado, que la avaricia los ha llevado a muchas cosas. Esos son los que piensan así. Pero Dios vive ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No sabe que la población más grande que se irá, la recogerá en el arrebatamiento. Una vez la iglesia se vaya, entrará un orden mundial sobre aquellos que se quedaron. Pero ¿cómo lo hicieron? Con todo lo que hasta ahora ha ido formándose. Entonces, cambio mundial sí lo estamos presentando, pero no está todavía el orden mundial. Para allá vamos. Ahora, querido amigo, tú que nos estás viendo, si estás viendo que lo que yo estoy diciendo es verdad y que se está haciendo el cambio mundial y que se acerca el orden mundial, yo quiero decirte algo. Si esto está cambiando y se acerca, es porque Cristo vive y porque Cristo viene. Amén. Y porque Amén, estos Dios. cambios son alrededor mundial. Si el enemigo se acerca, nuestro Dios vendrá primero. Amén. Amén. Gloria a La Dios. segunda pregunta es más corta. Me dice, pastora, ¿por qué usted no predica en vez de escuelas? ¿Por qué no predica o explica por los pensadores o expositores de cada una de las escuelas? Porque de las escuelas salen los pensadores. Si yo explico la escuela y usted está tomando textos que hacen referencia a que la iglesia se va en el medio, es porque usted pertenece a la medio tribulación. Y si usted dice que la iglesia se va después, yo no necesito mirar su pensador, estoy mirando la escuela. Entonces, post-tribulación. Y si usted es uno de los que dice que la iglesia se va antes, no necesito su pensador, necesito la escuela. Quiere decir que la iglesia se va antes de la tribulación. Y si usted ve que una parte de la iglesia se va y otra se queda, y usted está predicando eso, no necesito el pensador, necesito los versículos que le estoy dando aquí. Entonces usted puede añadir. Ahora sí, pastor, ¿desea decir usted algo referente? No, está bien. Usted, Creo que amada, he entendido en cuanto a las respuestas a las preguntas que ha dado usted amada sierva. No, todo claro. Lo único es que no tiene sentido en la última pregunta que le hicieron, no tiene sentido escudriñar al pensador si ya sabemos cuál es la raíz. ¿Cuál es el O sea, pensamiento? si ya sabemos el pensador cuál es su base, no hay necesidad de coger a uno por uno para entender el fundamento. El fundamento es suficiente para entender todo lo que los demás van a decir. Exacto. Amén, así es. Así que ya sabemos que en este momento estamos en trabajo de parto y que muy pronto será el parto. Aleluya. Quiere decir que ahora estamos en el cambio mundial y que muy pronto se dará el orden mundial. Amén, porque todo no está perfeccionado todavía. A medida que se vaya acercando tomará más forma. Pero que quede claro pues que el orden mundial vendrá solamente cuando la iglesia sea arrebatada, ¿no? Que eso Amén. quede claro y eso no se nos vaya a olvidar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Bueno, ahora sí, empecemos. Empieza este precioso estudio. Este es el video número, ¿qué? Mi hermana Jackie. 10. Alcanzamos el 10. Gloria a Dios. Video de la responsabilidad. 10. Ayer nuestra hermana Evelyn estaba tocando el traslado después de la gran tribulación, la escuela que toca el traslado de la iglesia después de la gran tribulación. O sea, ella pasa por la tribulación y también por la gran tribulación. Recordemos que hemos visto la primera escuela que tenía que ser que se iba a la mitad y se quedaba a la mitad. Luego vimos una que a la mitad de la tribulación, y estamos viendo esta tercera que está hablando del traslado después de la gran tribulación. Esta escuela afirma y enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación y va a ser arrebatada al final, o sea, posteriormente. Ella en la semana 70 entra y encaja en ella, y hasta que no pase pagando toda la ira de Dios, no hay forma que venga el arrebatamiento. Ahora, razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en medio de la escatología. La primera, miremosla a ver.
La gran tribulación se conoce como la semana 70. Por eso ustedes a veces nos van a oír hablando y repitiendo, porque son las bases que hay. Me imagino que entre más repitamos, usted más aprende. Así que ténganos paciencia. ¿Amén o no amén? Nos gusta, nos gusta. Es la semana 70, que la encontramos en Daniel 9:27. Yo me imagino que usted ya ese versículo lo sabe porque ya lo hemos nombrado y nombrado. Daniel 9:27, Daniel 9 del 20 al 27. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla entre los diferentes tiempos. Uno, el kairos de Dios, y otro, el tiempo del hombre. Usted lo va a entender más que nunca hoy. Nosotros debemos entender que hay un trato de Dios con el pueblo de Israel. En la ley es el trato de Dios con el pueblo de Israel, por eso usted ve que las naciones no entran. Si usted va desde Adán hasta que ya llega el Señor Jesucristo y muere, hasta Hechos, que ya empieza a entrar las naciones, usted se da cuenta que todo desde el Antiguo Testamento hasta Juan se está observando el trato de Dios con el pueblo de Israel. Por favor, coloque atención. El trato de Dios con el pueblo de Israel. Una cosa es el trato de Dios con Israel en sus pactos que se desarrollan en el tiempo, en el cronos del hombre, y otra es muy diferente los tratos y los pactos que Dios estableció con la iglesia en la gracia. Según la profecía de Daniel, dice que las 70 semanas es un trato específico ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Eso lo tenemos claro. Daniel 9:24 dice: sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Escuchen, estaba Daniel orando, intercediendo por el pueblo, pidiendo perdón, esperando respuesta de Dios, y dice que fue escuchado y se le envió al arcángel, ¿cuál? Gabriel. Que yo tengo un angelito también que se llama Gabriel. Fue llevado Gabriel y dice que le trajo la respuesta de Dios. Ojo, y le dice: escucha, Daniel, escucha lo que te voy a decir. Así manda decir el Señor. El Señor ha dispuesto que 70 semanas estarán dispuestas para acabarlo todo. Yo creo que Daniel le dio 70 semanas estarán dispuestas para acabarlo todo. Y empieza el arcángel a dar cada uno de los puntos a Daniel. Escribe, Daniel, escribe lo que te voy a decir, que mandó a decir el Señor. Y empieza a describir cada uno de los tiempos, empieza a escribir cada una de las señales, empieza a escribir lo que va a suceder. Esta es la semana 70. Todo el mundo anda que es la semana 70. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío, lo que explicó la hermana ayer, hay varias clases, una semana de 7 días, pero hay una semana que es la semana profética, que tiene ¿cuánto? 7 años. O sea que por cada día lo convierten en un año. Por eso cuando él le habla de las 70 semanas hay que multiplicarlas por 7. Entonces en años ¿cuánto sería? 490 años. Voy a parafrasear. Escúchame, Daniel. Así dijo el Señor: 490 años estarán determinadas sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo, para terminarlo todo. Ahí vamos claro. ¿Lo entendió o no lo entendió? Haga así con la cabecita, que Dios sí lo está viendo. Sonría, que Cristo lo ama. Hay 490 años. ¿Qué son esos 490 años? Son 70 semanas. ¿Usted ya entendió de dónde salieron? 490 años, ya no hablamos de años, sino de semanas. Ahora, de estos tiempos
han pasado 69 semanas, según lo que está escrito, que más adelante lo seguiremos detallando hasta que usted lo entienda y hasta que ya lo entienda mejor que nosotros. Ahora, voy a decirle, desde que arranca la edificación del templo, ahí entra Esdras, Zorobabel, Nehemías, todos entran en ese campo y se empieza a dar todo cronológicamente hasta que llega a la semana 69, que dan apertura a la semana 69. Todo esto lo vamos a explicar para que usted entienda cuáles son las 7 semanas y cuáles son las 62 semanas. ¿Qué pasó ahí? Históricamente y más bíblicamente, ¿qué fue lo que pasó? Se dieron exactas, 7 semanas pasó esto, después de eso 62 semanas pasó esto, pero esa es la ley. Ahora, en la semana 69, yo quiero que usted coloque mucha atención. Se abre una semana entre las 68 y llegando a las... No ha sido contadas semanas cronológicas más largas. Es la más larga, la semana 69. ¿Qué significa esto? Que el Kairos de Dios entró a esta semana. Ya no hay tiempo del hombre, es tiempo de Dios. Y empieza un trato ¿con quién? Con las naciones, con los gentiles. Empieza un trato con la iglesia. Yo quiero que usted me entienda, hasta me voy a parar, para que cuando yo me pare usted sepa que es muy importante. Mire cómo me mira el pastor. Entiéndame. De las 68 para allá solamente usted puede observar al pueblo de Israel. Pero en esta semana 69, escúcheme, entraron las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Cristo muere y resucita, y al resucitar dice, bueno, este pueblo es mío, pero quiero decirles, yo no me lo voy a llevar a ustedes solos. Voy a abrir una semana que es donde entra el Kairos de Dios, la gracia, el regalo inmerecido. A partir de aquí hasta que Dios diga, todo aquel que me confiese como su Salvador será salvo. Entonces usted entiende por qué las naciones no están acá en la ley. No están, porque la ley es para el pueblo judío. Las naciones están en la gracia, porque Cristo ganó con toda la autoridad, cumplió los 613 mandamientos para que usted y yo ahora disfrutemos de esta gracia. Por eso en la ley las naciones eran echadas para allá, no, a ellas no. Aún en la ley, yo se lo expliqué, Jesús le dice a la Sirofenicia, no puedo hacer nada ahorita. Le dice a los discípulos, no vayan por donde los samarios ni por donde los gentiles, porque este es el tiempo de ley, es el tiempo donde es dedicado al pueblo que Dios escogió. Ley. Pero cuando resucita dice, bienvenidos todos. Mas en Él hay salvación para todos, más para todos los que en Él creyeron. Usted me está entendiendo que es la gracia. Entramos todos a través de Cristo. Por eso los versículos que tú utilizas de ley a gracia no sirven. Aleluya, así es. Porque no es lo mismo el trato que Dios le da al pueblo de Israel en la ley, al pueblo que ha tomado como iglesia en la gracia. Porque voy a decirte algo. Entienda. ¿Cómo se sentiría usted que ha pagado la hipoteca de su casa, ha pagado el carro, ha pagado el agua y la luz, por el agua y la luz, nomás así de chiquitito? Llegó el recibo, usted lo pagó, lo pagué. Y días después le llega otro recibo igual diciendo que usted lo ha pagado. ¿Cómo se pone usted? Voy a denunciar. Claro. ¿Cómo se pone usted, pastora? Claro. ¿Usted, pastor? No, yo no pago. No pago. Ya. Entonces usted llega y dice, pero ¿cómo es posible que me haya llegado otro recibo si yo ya pagué? ¿Cómo es posible esto? Y entonces primero usted se asombra, ¿sí o no? Está asombrado, pero ¿esto qué? Tuvo que haber sido un error. Y se dirige a donde sea, CNT, a Movistar, a donde sea.
Cuando llega allá, la casilla, le recibe una señora y le dice, señor, primero tiene que pagar para hacer el reclamo. ¿Usted qué hace? ¿Y por qué? Exactamente. ¿Por qué si yo ya pagué? Porque usted me dice que aquí tengo la factura de pago y usted me está pasando otra factura para que yo pague. No, señora, yo ya pagué. Yo necesito que usted rectifique ahí porque yo ya pagué. Pastora, ¿y todo eso para qué? Para demostrarte la gracia. Tú que predicas que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, tú que predicas que todos los pecados fueron llevados a la cruz del Calvario, tú que dices que fuimos destituidos y predicas de eso, fuimos destituidos de la gracia de Dios, pero que a través de Cristo ya somos nuevamente hijos de Dios. Tú que predicas, y yo también, que predicamos que Jesucristo es el camino al Padre, que Jesucristo pagó todos mis pecados, que pagó mi deuda. ¿Quién pagó tu deuda? Cristo. ¿Quién pagó tu deuda? Cristo. Cristo. Entonces, ¿por qué me vas a decir ahora que en la gracia Cristo pagó todo? Tú vas a llevar a la iglesia a volver a pagar. Yo quiero decirte algo. La iglesia, Cristo no dio la cuota inicial, mi hermano. Cristo no dio la cuota inicial de la salvación de la iglesia para que nosotros siguiéramos pagando poco a poco cuando viniera la semana 70. ¿Me estás entendiendo? Cristo lo pagó todo. Y yo tengo un recibo que me dice que soy hija de Dios. ¿Dónde? Estoy sellada a través del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y usted también tiene un recibo, una tinta indeleble sobre usted que dice que usted es un hijo de Dios y que la deuda la pagó Cristo. Amén, bendito sea el Señor. Entonces yo ahorita así, no, pastora, con ese ejemplo de los recibos ya le entendí. ¿Quién no con la plática no entiende? Ya entendí que la ley, mi pastora, la ley era para los judíos. Y entendí que la gracia era para todo aquel que confesara que Jesucristo es el Señor. Y entraron las naciones. Pero también entendí que la semana 70 vuelve la ley. Y que en la ley yo no soy deudora. En la ley tiene que volver porque van los deudores. Mire, en el Antiguo Testamento nadie había pagado por ellos. Tenían que hacer sacrificios de cordero hasta que llegara el cordero inmolado y pagar el precio. ¿Estamos o no estamos? Habían deudores. En la gracia, los únicos deudores que hay son aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Si tú estás a paz y salvo con Dios, ¿qué vas a ir a pagar a la gran tribulación? Si los que pasan en la gran tribulación fueron los que no aceptaron el plan de salvación ahora, no aceptaron que Cristo murió por ellos. Ahora, como no lo aceptaron, pasan a la semana 70 y ahora tendrán que pagar ellos mismos con su vida. No voy a aceptar, mi hermano. Dele fuerte el aplauso a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea ¿Quién el vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. a Dios. Ya. Muy rapidito porque siguen ellos. Recordemos que en un parto normal, lo primero que sale es la cabeza del bebé. Estoy hablando de un parto normal. Un parto normal, usted cuando ve, sale la cabeza. Y luego viene el cuerpo. Por eso usted tiene que entender que la iglesia no nació el día del Pentecostés. Así es. La iglesia no nació el día del Pentecostés. La iglesia nació el día que Jesucristo resucitó. Gloria a Dios. Así es. Y resucitó primero la cabeza. Aleluya. Y si la cabeza resucitó, el cuerpo también tiene vida en él. Gloria a Dios. Por eso usted entiende que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, único, por la naturaleza divina que está 100% en él. Pero al nacer, venir de la muerte a la vida, siendo el primero, se convirtió en el primogénito Hijo de Dios, el primer hijo que tiene Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y como tiene la naturaleza divina 100%, es hijo y en él nosotros somos adoptados. Gloria a Dios. Y no es para tristeza, porque yo recuerdo que cuando yo me di cuenta que era adoptada casi, yo lloré, soy sincera, yo lloré y lo he contado varias veces. Yo lloré, pero ya luego el Espíritu Santo me explicó que
todo el amor es igual. Dios nos ama a nosotros por igual. Esto indica que mientras la iglesia esté presente en la dispensación de la gracia, no se podrá cumplir la semana 70. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Y mientras usted tenga un recibo de pago, no puede venir una deuda. Así es. A cobrarle esa misma deuda. Porque le están cobrando en la semana 70 el que no tienen un salvador. No tienen alguien que diga, yo pequé por esto y esto, y que tengan un abogado como usted y yo lo tenemos ahora. Pecamos y el Señor dice, Padre, yo di el pago, por favor. Que se abran los libros de nuestra obra y dice, ¿hay algún abogado? Y sale el Señor Jesucristo, yo soy el abogado, yo pagué por él, no tiene deuda, yo pagué por ella, no tiene deuda. Así es. Dice, siga que usted no tiene deuda. Pero la ley es para aquellos que no creyeron en un Salvador, que no tienen abogado, van a ir a un juicio, que no tienen abogado, entonces tendrán que dar la vida. ¿Su precio cuál es? La vida, para alcanzar la vida en Cristo. Por cuanto no quisieron aceptar el pago que hizo Jesucristo a través de su muerte, ahora ellos tendrán que ir a pagar muriendo por Cristo para poder adquirir la salvación. Tremendo es. Amén. Es muy triste porque la oportunidad muchos la tuvieron y no la aprovecharon. Entonces es tiempo de aceptar para no tener que ver días malos. Exactamente. Todavía hay oportunidad, eso es lo bueno, que todavía estamos a tiempo, familia, amigos que no se han convertido, que no han aceptado a Cristo. Este es el momento. Así es. De ustedes adquirir la salvación y que dejar que Jesucristo pague esa factura por usted, hermano, para que usted no quede con esa deuda. Amén. Amén. Entonces ya entendí que la dispensación de la gracia no puede mezclarse con la ley, porque la ley siempre habrán deudores. En la gracia estamos a paz y cuenta. Por eso cuando tú tomas versículos de ley para aplicarlos a la gracia, I'm sorry, o cuando quieres trasladar a alguien que ya está a paz y salvo y llevarlo a hacerlo deudor, no se puede. Entonces toma tus pensadores y empieza, bueno, ¿cuál es el versículo? Ay, estaba en Apocalipsis, no, está en ley. Ay, no, está en el Antiguo Testamento. No lo puedo mezclar, no puedo tomar este texto y metérselo aquí para cogerlo acá y añadírselo acá, no puedo. La gracia es el Cairo de Dios sobre nosotros. Es la única semana que ha durado más de 2000 años y no me canso de repetirla. ¿Y sabe por qué? Por la misericordia y la gracia de Dios, porque quiere que todos lleguemos a un arrepentimiento y podamos ser salvos. Por eso todas las semanas anteriores fueron normales en el crono del hombre, pero esta está en el Cairo de Dios, en su tiempo. Gloria a Dios. La dispensación de la ley es para determinar un trato de Dios con el pueblo escogido, que es Israel. En las 70 semanas volverá a tener valor los sacrificios. Atención a eso. Es arrebatada la iglesia que por gracia es salva. Y otra vez vuelve la ley, porque se quedaron aquellos que no lo aceptaron. Y volverán otra vez los sacrificios de la ley. Volverán otra vez a matar corderos. Pastora, pero en esta época también algunos están matando. Sí, pero no es tomado por ley, porque estamos en la gracia. Volverá a guardarse el sábado por ley. En todas las naciones no se podrá salir el sábado, no se podrá trabajar, no podrán caminar 200 metros. El Shabbat. Volverá por ley. No el Shabbat que nosotros celebramos ahora por gozo, por alegría, por fiesta, porque estamos reposando en el Señor, sino que volverá aquel Shabbat que es ley. El Shabbat Porque literal, pues, el de no salir, no trabajar. Si para Dios no tuvieran valor en la semana 70 los sacrificios, entonces no tomaría la abominación como sacrilegio cuando el anticristo a la mitad de la tribulación
se entra al lugar santísimo y dice, bueno, se acabó esto, ya no más adoración a ningún otro Dios, yo soy su Dios. Y se sienta y comete abominación porque quiere que toda la adoración sea rendida a él. Entonces usted entiende que ahora sí toma otra vez un sentido para Dios los pactos y los sacrificios. Ojalá le quede entendido esto. Amén. De ahora en adelante, por favor, no mezcle gracia con ley. Gracias a Dios, hasta el momento no nos han hecho preguntas sobre eso. Hay algunas preguntas que son normales, que están dentro del tema, porque están viendo los tiempos. Porque hay unas personas que me dicen, no, pastora, es que yo no trabajo con dispensaciones. Las dispensaciones son los tiempos, y tú no me puedes negar que en la Biblia hay un tiempo de ley que no se había pagado, y no me puedes negar que tú y yo estamos viviendo en un tiempo que ya se pagó, que es la gracia. ¿Cómo no vas a trabajar con los tiempos si Dios los trabaja con los tiempos? Hay mucha gente que me dice, no, pastora, es que en este momento la iglesia está en tribulaciones, ya pasó, o sea, la semana, ya empezó a contar la semana de la tribulación. Y yo le digo, pero ¿por qué me estás metiendo allá si Cristo pagó? Él no dio la cuota inicial, en ninguna parte dice que la cuota inicial. Y también el apóstol Pablo dice que nosotros no somos hijos de ira. Así es. Y la ira la tomó Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquellos que deseen ir allá, yo sé que Dios los guarda. Amén. Entonces entendamos que los muertos en Cristo, usted y yo ahorita, y los muertos hasta el momento están en Cristo, o sea, la gracia, fueron muertos en Cristo para resucitar. Y nosotros que estamos vivos, vivos en Cristo, pero en la ley, los muertos por Cristo. Así dice la palabra. Por Cristo. Busque los textos y se va a dar cuenta que dice, y los muertos en Cristo, porque aquel que cree en Cristo resucitará. Pero si usted busca allá en la tribulación y la gran tribulación, en el Apocalipsis va a encontrar los muertos por Cristo, por. Entonces no es lo mismo la gracia que la ley. Así es. Hay un libro que quiero recomendar, no me lo he leído todo, pero es muy bueno. Se llama Imágenes Verbales. Imágenes Verbales, de verdad que lo leí un buen tiempo y voy a volverlo a retomar para este tiempo. Imágenes Verbales, no recuerdo tampoco el autor, pero es excelente, porque ahí vas a conseguir cómo gramaticalmente tú puedes entender muchas cosas de la Biblia. ¿Listo? Todavía no he terminado. Ya va, sí, ya terminé. Así que hasta aquí, hasta este momento es mi intervención. Sigue nuestra hermana querida Evelyn. Gloria a Dios. Vamos a tocar un segundo punto y vamos a ver que la naturaleza de la semana 70 no se ajusta al carácter de Dios en relación a la iglesia. O sea, no podemos decir que la semana 70 en el periodo de tribulación y gran tribulación va a estar la iglesia. Porque los textos bíblicos que toma esta escuela están por fuera de lo que realmente enseña las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Ahora, lo que sí se dice es que el periodo de la gran tribulación se va a dar en lo que se conoce como el día de Jacob, que es un día terrible, es donde la ira de Dios se va a hacer manifiesta. O sea, nosotros ahorita todo lo que vivimos hay momentos difíciles, hay tiempos duros, pero esto no tiene nada que ver con lo que va a venir. Los tiempos que menciona la Biblia de la gran tribulación son de venganza, tiempo de donde lo que habla Apocalipsis, de los sellos que se van a abrir, tiempos en el cual se van a desatar todas aquellas profecías que desde la antigüedad se han venido diciendo. Amén. Ahora quiero hacerle una pregunta, y es con base a lo que la pastora ahora estaba diciendo.
Si el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, vivió 33 años sobre esta tierra, fue muerto y al tercer día resucitó, pagó lo que la iglesia tenía que pagar. Entonces, ¿qué sentido tiene ese sacrificio si la iglesia va a tener que entrar una vez más al periodo de tribulación y gran tribulación? O sea, no tiene ningún sentido, porque si Él ya pagó, la iglesia no tiene por qué volver a pagar lo que ya está pagado. Vamos a ver a continuación algunos términos que se describen en la semana 70. El primer término que vamos a ver es acerca de la ira. Y para ello le invito a que abra su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, y es un texto que se lo voy a explicar bien más adelante, está hablando del tiempo de la gran tribulación. O sea, dice, no nos ha puesto Dios para ira, refiriéndose al periodo de la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos salvos no por lo que nosotros hagamos, sino que somos salvos porque Cristo Jesús ya pagó por nosotros. Otros textos que voy a tocar más, para que usted los anote, pero antes de eso vamos a escuchar a la pastora Maribel. Voy a dar un corto aporte ahí lo que está diciendo la pastora. Recordemos que la ira del hombre y la ira de Dios no son iguales, ¿no? La de nosotros es convulsiva, agresiva, vengativa. La ira de Dios, como lo vimos en los otros videos, estudios, es apacible y es justa. Quiero decirle algo. Muchas personas dicen que la justificación de Cristo está sobre nosotros. Yo le pregunto, ¿está sobre su vida? Amén. Porque la justicia de Él fue colocada a mí y a usted, ¿sí o no? Ahora, ¿la santificación de Cristo fue colocada en su vida? Sí. Amén. La santificación de Él como Dios fue colocada en nosotros. Así es. Ahora, la redención, el pago que dio el Señor, el pago que lo dio a través de su sangre, que nos redimió a través de su muerte, está colocado sobre su vida y sobre la mía. Entonces, si hay atributos de Dios, naturaleza de Dios en nosotros, ¿qué vamos a hacer en la semana 70? Yo quiero que usted coloque atención a lo que le estoy diciendo. Si la justificación de Dios es de Dios, no de nosotros, la santificación es de Dios, no de nosotros, es perfecta, ¿qué vamos a hacer? ¿A pagar precio allá? Nada vamos a hacer allá. Por favor, bíblicamente, explíqueme. ¿Por qué si a nosotros nos redimen, ahora nos van a hacer pagar un precio que ya pagó Cristo? Así es. No tiene sentido, realmente. Yo solamente quiero que usted vaya ubicando los tiempos para no poderlos mezclar. Entonces, si yo tengo la santificación, la justificación, la redención de Cristo, ¿por qué yo tengo que ir a una semana que tiene ira? La ira de Dios que cae sobre aquellos que han hecho lo injusto, el pecado, que han violado sus principios, que no tienen un abogado. A ver, vamos pensando. Tenemos que ir a un juicio, pues. Amén. Así es. Que ya hemos sido justificados, no tenemos por qué ir a ningún tipo de juicio. Ahora, antes de continuar, quiero que anote estos textos bíblicos para que usted lo estudie ahí en su casa, porque son muchos y no nos alcanza el tiempo. También la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Sofonía, capítulo 1, versículo 15 al 18. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis 14, 19. Apocalipsis 15, 1. Apocalipsis 16, 1. Apocalipsis 19, 1. En cuanto a la ira, tenga presente que el mismo Señor Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más yo daré buenas cosas a los que me lo piden. Miren, Dios es bueno y Dios nos ama, y el deseo de Dios no es ver a sus seres que Él mismo creó
que Él pagó el precio por ellos en sufrimiento. Y en el tiempo de la ira, lo que dice las Sagradas Escrituras, en el tiempo de la gran tribulación, lo que dice las Sagradas Escrituras es que va a ser un tiempo de castigo, un tiempo de ira. Otro término que vamos a ver es acerca del juicio. Para ello, le invito a que anote Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 15:4, Apocalipsis 19:2, y vamos a leer Apocalipsis 16, del 5 al 7. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado todas las cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En el tiempo de la gran tribulación, lo que está hablando es que el Señor vendrá a juzgar. Acuérdense que ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Cuando Cristo Jesús vino como Salvador. ¿Sí? Vino a pagar el precio de nuestros pecados. Pero en este tiempo de gracia, el Señor nos ha extendido su misericordia, y todo aquel que crea en Él será salvo. Pero en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, el Señor no va a ser misericordioso con aquellos que son culpables, porque es un tiempo de juicio. Es un tiempo difícil para todo aquel que transgreda sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sobre nosotros no descenderá la ira de Dios sobre todos aquellos que vamos a ser salvos. Otra palabra es la indignación, y para ello vamos a leer Isaías 26, capítulo 26, versículo 20. Dice así, es un texto bíblico que lo han utilizado mucho en las redes sociales para ahora que estamos en el tiempo del coronavirus, pero quiero que usted le coloque mucha atención. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pase la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Este texto bíblico está hablando del tiempo de gran tribulación, aunque se ha tomado como un texto bíblico circunstancial por todo lo que se ha estado pasando, pero es un texto bíblico que es trascendental para el tiempo de tribulación y gran tribulación. Un pedacito. ¿Qué es circunstancial y qué es trascendental? Es unas herramientas que pertenecen a la hermenéutica bíblica, o hermenéutica sagrada, mejor, hermenéutica sagrada. ¿Qué significa? Que hay promesas, hay profecías que están determinadas para un tiempo, o para una persona, o para un pueblo, pero que Dios en su soberanía puede tomar esas promesas o ese pacto o lo que le dijo y poderlo llevar a otro tiempo. Algunas se podrán hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que apenas escuché que donde pongas la planta de tu pie todo será tuyo. Yo me iba y carro que me gustaba colocaba la planta del pie. Así dice el Señor, que todo lo que pise la planta de mi pie será mío. Pero eso fue una promesa que se le dio para el pueblo de Israel, para poder conquistar. Era un territorio de tal parte a tal parte. Fue circunstancial para ellos. Pero yo no lo puedo hacer trascendental para mí, porque fue una promesa de territorio. ¿Acaso estamos en el territorio de allá para poder decir voy a colocar la planta? Ni siquiera eso. Pero hay promesas, hay pactos que se hicieron dentro de la palabra de Dios,
que son circunstanciales para alguien, pero que podemos aplicarlas. Por eso cuando uno va a predicar y va a tomar un texto que está en el Antiguo Testamento y le va a predicar a la iglesia, uno tiene que ser claro. Y hermanos, este texto fue aplicado para este pueblo en esta circunstancia, hacer un contexto histórico. Pero ahora, en esta forma de la iglesia, vamos a hacer una forma trascendental, vamos a traerlo aquí, y en la soberanía de Dios nos puede ayudar como ejemplo. ¿Sí me entendió? Entonces, no toda la palabra es para colocarla de una forma circunstancial que Dios la dijo para alguien y traerla a este tiempo para que me pueda aplicar a mí. Amén. Así es. Otro texto bíblico en la parte de la indignación está, para que lo busque en su casa, en Isaías, capítulo 34, versículo del 1 al 3. Otro punto es el castigo. Dice Isaías 24, del 20 al 21, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces, lo que está hablando este texto de Isaías es que en la gran tribulación viene castigo sobre los moradores de la tierra. No está hablando del tiempo de la gracia. También vamos a ver la hora de la prueba, y para ello le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Otro punto es la hora de angustia, y dice en Jeremías 37, mire que estamos no solamente tocando textos bíblicos de Apocalipsis, sino que estamos tomando textos bíblicos del Antiguo Testamento que fueron usados por los profetas en años y siglos atrás, que estaban hablando de lo que iba a venir, pero no en el reino de los judíos, que fue en el tiempo del Señor Jesús, ni en el tiempo de salvación o gracia, sino en el reino, miren, en la semana 70, cuando ya sea el periodo de gran tribulación. Entonces, hora de angustia, Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Destrucción, vamos a leer Joel 1:15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aclara que es el mismo Dios el que está en el asunto. Otro punto es tinieblas. Invito a que abra su Biblia en Joel capítulo 2, versículo 2. Dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años y muchas generaciones. Ahora, Amós 5:18, ese sí quiero tocarlo, que dice: ay de los que anhelan que llegue el día del Señor. Mire, ay de los que anhelan que llegue el día del Señor. ¿Para qué quieren que llegue el día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. Un día el cual el Señor no quiere que ninguno de nosotros pase por él. Y recordemos que todos los pasajes que está dando la sierva amada Evelyn están haciendo referencia a la semana 70, porque los profetas no conocían la dispensación de la gracia. Ellos nunca se imaginaron que la semana 60 fuera a abrirse un lapso, una puerta en tiempo de Dios tan grande. Ellos todo el Antiguo Testamento lo pasaron hasta la semana 70. Entonces, para que tenga la relación ahí, que no mencionan la iglesia. Para nada.
Ahora otro punto, otro texto bíblico para las tinieblas que lo puede buscar en su casa. Está en Sofonía capítulo 1, versículos 14 al 18. Para aquellas personas que desean todos estos textos, como nuestra hermana Rosalba, voy ahorita que se termine la enseñanza a dejárselos escritos en los comentarios para que los puedan anotar. Amén. Amén. Entonces, todos estos acontecimientos que les acabo de nombrar no se ajustan al amor de Dios. O sea, no podemos, vuelvo y le repito, decir que todas esas cosas que hablan las Sagradas Escrituras que vienen para la semana 70 son aplicables para la iglesia del Señor, porque el Señor Jesús ya pagó por la iglesia. Amén. O sea que si usted no es parte de la iglesia, hoy es el día. Entonces, pasar la iglesia por la tribulación sería someter a todo este periodo de tragedias, y eso no es lo que Dios quiere. Ahora sí vamos a entrar a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 9. Esto anótelo y busque su Biblia y léalo conmigo. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Dice así. Aquí el apóstol Pablo es el que escribe a los tesalonicenses, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mire esto, el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, no hay necesidad de que yo les escriba acerca de lo que viene, o sea, refiriéndose al tiempo milenial, refiriéndose a la gran a la venida del Señor Jesús, a su segunda venida. No hay necesidad de que yo les diga, porque ustedes son judíos y ustedes ya saben esto. No hay necesidad, pero si usted analiza, en el capítulo 4, léalo en su casa, en el capítulo anterior a este, el apóstol Pablo sí menciona en el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, en el versículo 13, en el capítulo 4, él va a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 5 está hablando de la segunda venida del Señor, que son dos cosas muy diferentes. Cuando usted lea Tesalonicenses, tenga presente que el capítulo 4 es algo muy diferente al capítulo 5. Así es. El capítulo 4 está hablando del arrebatamiento, y algo que dice el apóstol 13, tampoco queremos, hermanos, que ignores. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no tenía ese conocimiento acerca del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Entonces, téngalo bien presente. ¿Va a decir algo? Estoy aprendiendo. Yo sí quiero decir algo. Es muy importante lo que está tocando la sierva Evelyn referente a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que es referente al arrebatamiento, que es lo que ella está diciendo. Pero en el capítulo 5, ¿por qué tiene que recordarles o decirles, hablarles referente a esto? Porque empezó una gran persecución, o bueno, estaba esa gran persecución, estaban matando a los discípulos, estaban matando a los apóstoles, era terrible, ellos estaban en un susto increíble por ese tiempo. Entonces, el apóstol Pablo, por algo circunstancial, les está escribiendo, no, espérense. Porque ellos estaban pensando que estaban en la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación, el Señor se fue y nos dejó. Por eso hay mucha gente que toma la primera carta a los Tesalonicenses 5 y se la aplica a la iglesia. Es que aquí dice, pero se le olvida que habla de la venida del Señor o del día del Señor. Está hablando de la semana 70. Mire la aclaración tan increíble que dio la sierva. Amén. El 4 habla del arrebatamiento de la iglesia y el 5 lo está tranquilizando. ¿Cómo se les ocurre? No se preocupen. Yo no necesito decirles eso porque ustedes como judíos saben. Ustedes ya saben el día que Dios vendrá, le dice. No se preocupen. No ha llegado el Señor. Antes de que llegue el Señor tiene que manifestarse y dar todas las señales referente al día de la segunda venida del Señor. Entonces no se confundan. Y los que están tomando este pasaje, por favor, haga un estudio de toda la carta a los Tesalonicenses y se va a dar cuenta que está fuera de contexto aplicarle esto a la iglesia. Así sí, es. Continúa más. Entonces, el versículo 2 dice,
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, es lo que acaba de decir la pastora Maribel. Cuando el apóstol dice el día del Señor, no está refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia, está refiriéndose a la segunda venida, que ya en las enseñanzas anteriores ya se los explicamos, que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor no va a pisar esta tierra, sino que se va a quedar en las nubes y de ahí esperará a la iglesia. Y otra cosa muy diferente es la segunda venida, que ya viene con su iglesia, ya está casado y no viene solo, sino que viene con su iglesia a esta tierra. Amén. Ahora, la expresión que dice ladrón en la noche, tenemos que tener en cuenta la cultura oriental. ¿Sí? Nosotros somos occidentales, pero hay que saber qué quiere decir ese término de ladrón en la noche. Cuando se habla de ladrón en la noche, lo que está hablando es de juicio. ¿Sí? Nosotros, en nuestra cultura, para nosotros sería que alguien está durmiendo, entonces en la noche llega el ladrón y se lleva el televisor y todas las pertenencias y entonces no nos dimos cuenta. Pero en realidad eso allí no está hablando de esa clase de ladrón, sino que y además de eso el Señor no es ladrón. Y además de eso Él viene por algo que sí le pertenece. Entonces no podemos decir que esta porción de la palabra es refiriéndose a la iglesia, porque el Señor Jesús ya pagó por su iglesia. Viene por algo que le pertenece. Y este término, vuelvo y repito, habla acerca de juicio. Y está en la semana 70, no en el tiempo de la gracia. Amén. Ahorita estamos en la semana 69. Versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. En esta parte que está hablando el apóstol Pablo, es lo mismo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24. Mire que dice que cuando digan paz y seguridad, en Mateo 24 también habla de paz y seguridad, y aparte de eso, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Lo mismo, si usted lo puede estudiar en su casa, y compare esta porción de la palabra, se va a dar cuenta que es lo mismo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24 y hace referencia al mismo acontecimiento que es en la semana 70. Versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Se lo repito, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aquí hay que hacer una aclaración, y es que él dice no estáis en tinieblas, no dice no estés en tinieblas. Repito, dice no estás en tinieblas. Entonces, cuando hablamos de estar, tenemos que tener en cuenta que una cosa es una acción y otra cosa muy diferente es una posición. Entonces, cuando hablamos en términos de posición, es lo que está diciendo aquí, no estás en tiniebla, o sea, como posición, y posición no la voy a perder. Nosotros no estamos en este momento en tinieblas, porque estamos en Cristo. Y dice, si fuera que dijera, si el texto dijera no estés en tiniebla, estaría hablando de una acción, estaría diciéndonos que tendríamos que estar en oración, en ayuno, en santidad, para que cuando llegue ese día el Señor nos encuentre bien, 100 sobre 100. Pero entonces no es una acción, sino que es una posición. Amén. Lo que estamos, no, ya aquí empieza Pablo a decirle, bueno, tranquilícense, que eso va a pasar en la semana 70, pero aquí no. Mas vosotros, hermanos, o sea, tranquilos, mas vosotros, hermanos, no estás en posición de tinieblas. ¿Cuál es la posición de tinieblas? ¿Cuál es nuestra posición ahora? Estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Somos cabeza y no cola. El Señor nos hizo templo y morada del Espíritu Santo. Somos la luz sobre esta tierra. No estamos en tinieblas. Nuestro espíritu está vivo, por lo cual pertenecemos al reino de la luz, no de las tinieblas. Es lo que le está diciendo Pablo. Entre otras cosas, lo que Pablo le estaba diciendo es que nosotros, o sea, ellos no están en tinieblas y ustedes no van a pasar por ese tiempo. Eso no es para ustedes. Esa tribulación no viene para ustedes.
porque de eso es que viene hablando. Amén. La semana 70. Entonces no es cuestión de posesión, es cuestión de posición. Donde Dios a nosotros nos colocó, Amén. donde Dios a nosotros nos tiene. Mientras el cristiano no se le olvide la posición en la cual Dios nos ha dejado, entonces nunca tendrá la duda si va para allá, para la semana 70 o no. Porque si mi posición está juntamente con Cristo, que voy a llevar otra vez a Cristo a la gran tribulación. Si a causa de mi pecado, a causa del pecado original ya fue. Amén. Así es, entonces se lo repito para que le quede bien claro. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, aquel día refiriéndose al día del juicio, a la gran tribulación. Ahora, el versículo 5, vamos a leer el 5 en adelante. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no de la noche. Amén. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Miren, lo que está diciendo el apóstol aquí es, nosotros somos salvos por Cristo. Ojo, somos salvos por Cristo, y el día de las tinieblas, refiriéndose a la gran tribulación, nosotros no lo vamos a vivir porque ya Cristo pagó nuestra deuda. Entonces, en otras palabras, lo que les estaba diciendo a ellos, no vivan como los que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. No sé si alguien tiene algo que aportarle. Ahí es muy claro la palabra, y vuelvo y le digo, eso es una parte circunstancial lo que se estaba dando. Pablo les está explicando, vuelvo y lo digo porque ese texto sí que lo toman para decir que la iglesia va para... Pero es que el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a ir y que vendrá el día del Señor. ¿Por qué está juntando el día del Señor? Porque no sabe que el día del Señor es un término etimológicamente para la semana 70, no para la iglesia. Es más, Pablo da la explicación, no entiendo, Pablo da la explicación a lo último, hermanos, tranquilos. ¿Por qué están así? Es necesario que todo eso acontezca. Que unos mueran, que otros sean crucificados, que otros sean lapidados, es necesario. Tranquilícese. Y nosotros no somos hijos de tinieblas para ir a la semana 70, nosotros somos hijos de luz, en el cual estamos en la semana de la gracia. Muy perfectamente hecho. Gloria a Dios. Entonces, amados, hay quienes dicen, para alegar, ¿no?, que la iglesia pasará por el periodo de la gran tribulación. Pero entonces, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, para este texto bíblico no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia, y es lo que ahorita les vamos a explicar. Pero entonces tenga presente, usted y yo somos la iglesia, que esperamos en Dios que usted que nos está escuchando también sea parte de la iglesia. Nosotros no vamos a pasar por ese tiempo de gran tribulación. Amén. Amén. Por eso, mis amados hermanos, a través de esta enseñanza nosotros les hemos estado mostrando los versículos y desvinculando esos versículos, unos que hablan de que la iglesia va a pasar por tribulación, unos de que dicen que a la mitad de la tribulación es que la iglesia va a ser arrebatada. Hemos ido desvinculando y mostrándoles a ustedes a la luz de la palabra, hermano, escudriñando cuáles son los versículos y por qué están mal tomados, o sea, mal interpretados, poniéndolos como si fuera para la iglesia. Y miren las contradicciones que parece, o sea, da a entender que la Biblia como que se contradiga, pero no es así, hermano. Es mala interpretación de la palabra. En cuanto a Apocalipsis 3:10,
hermanos, yo también quiero hablarles un poco de eso. Quiero que investiguemos, que estudiemos este versículo. Los versículos, cada versículo debemos estudiarlo, hermano, para poder darle la interpretación que es la que Dios quiere, que el Espíritu Santo iluminó. Entendamos que Apocalipsis 3:10 está hablando de la iglesia de la Filadelfia. Entendamos que en nuestra léxico, en nuestro idioma, en nuestra Biblia, aparecen como 7 iglesias. La iglesia de Filadelfia, la Odisea, y todas estas 7 iglesias. Pero si usted va a la Biblia original, no se encuentra como iglesia, porque la palabra iglesia es en nuestro idioma, en el español, viene del latín, y significa conglomeración, congregación. Para cuando el Señor Jesucristo le da esta revelación o le muestra esto a Juan, le está hablando de congregaciones, 7 congregaciones, 7 sinagogas, 7 asambleas, como es lo correcto la traducción o lo que ellos realmente a lo que se refieren, asambleas, sinagogas, donde se congregaban. Está hablando de eso, y está hablando del futuro. Apocalipsis está hablando ya de la semana 70, está hablando de un futuro, y está mostrándole el futuro de esas iglesias, la condición en que estas iglesias se encuentran. Entonces no podemos tomar versículos que son para la semana 70, versículos que tienen que ver con el futuro, con lo escatológico, con eventos por venir, hermano, y aplicarlos para este momento que estamos en la gracia. Entonces vamos a leer de qué nos está hablando Apocalipsis 3:10, por qué no lo podemos aplicar para la iglesia, cuáles son las características que tiene, que nos van en contra de la iglesia, y por qué se caracterizan que están en la semana 70. Amén. Ahora, yo quiero agregarle algo a lo que está diciendo el pastor, es que si nosotros vamos a predicar referente a estas iglesias que aparecen en Apocalipsis, pasa lo que estaba diciendo ahora, que se tome de una forma trascendental, porque es circunstancial para ellos. O sea, Jesucristo le está hablando a esas 7 iglesias, que son 7 asambleas, porque para ese tiempo usted se imagina, escribe a las iglesias, como dice el pastor. No es que el Señor Jesucristo escribe a la iglesia, escribe a la sinagoga, escribe a la asamblea, porque en ese momento la palabra iglesia no se tomaba como la iglesia de Cristo. No podemos decir hay una iglesia de Cristo y 7 iglesias más. No, a las congregaciones. Entonces, si alguien predica sobre, por ejemplo, alguna de la iglesia de la Odisea, puede predicar dando la información que esa iglesia es una iglesia que va a ser, ese mensaje es para una iglesia que va a estar en la semana 70, pero que ahora la vamos a aplicar trascendentalmente para no cometer los mismos errores. No que diga, vea, mire, está la iglesia que es esta iglesia y es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo no es esa, sino que es un ejemplo trascendental y un ejemplo circunstancial. Exactamente. Se puede traer como ejemplo, pero no quiere decir que lo que dice allí es para la iglesia de hoy. Para descartar, mis amados hermanos, este error doctrinal en Apocalipsis 3:10, es necesario analizar etimológicamente algunos términos que aparecen en el pasaje que no se ajustan al carácter de Dios ni tienen relación con la iglesia. Leamos Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces aquí vemos que hay algunos términos. Hay unos términos como prueba, que está hablando de guardará de la prueba. Hay otro término que tiene que ver con morar, dice que los que moran sobre la tierra. Y hay un término que dice que los guardaré. Pero nosotros tenemos que analizar estos términos: guardar, moradores, prueba. Y vamos a analizarlos uno a uno, lo que significa de acuerdo al idioma en que fueron escritos. Amén. Primero, vemos prueba, moradores y guardar. Vamos a ver prueba. Existen 2 términos, mis amados, 2 términos en griego para hacer referencia a la prueba. Estos tienen diferentes significados y tienen distintos valores. Pasemos a definirlos.
Una prueba es doquimazo. Doquimazo es la prueba que viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez en el área donde se te está probando. Es decir, este texto tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros, las pruebas que Dios trae para nosotros, con el fin de restaurarnos, de levantarnos, de edificarnos, de enseñarnos, de capacitarnos. Tiene que ver con el carácter de Dios en nosotros, con el bien, con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra madurez espiritual. Es una prueba que viene de parte de Dios y se llama doquimazo. Por eso cuando usted encuentre prueba en alguna parte de la Biblia, usted tiene que identificar de qué prueba está hablando. ¿Quién está hablando? Y si esa prueba es doquimazo, la prueba que viene de parte de Dios, porque hay otra prueba que se llama peirazo. Lo voy a repetir para que usted, si lo está apuntando allí, anotando. Peirazo. Peirazo es la prueba que viene con la finalidad de acabarte, destrozarte, aniquilarte, destruirte, matarte, definitivamente, todo lo malo hacia ti. Es una prueba que viene de parte de Satanás. Es una prueba que viene con el fin de tentarte, para hacerte caer, para hacerte fallar, para que mengues, para que ya no estudies, para que ya no leas la Biblia, para que no ores, para dañar tu ministerio, para dañar tu servicio y todo lo que tiene que ver con lo satánico, con lo malo, con lo demoníaco, hermano, todo lo que es para dañar tu vida espiritual. Entonces, tengamos en cuenta eso, que hay la prueba doquimazo viene de parte de Dios y la prueba peirazo viene de parte de Satanás. Entonces, aquí estamos analizando, mis amados hermanos, que el término que se utilizó en el pasaje antes mencionado de Apocalipsis para hacer referencia a la prueba que vendría sobre los moradores de la tierra es peirazo, es decir, es una prueba mala, es una prueba que viene de parte de Satanás, no de Dios. Amén. Vamos a analizar, mis amados hermanos, el otro término que es moradores. Moradores, dice, hay varios términos en el griego para hacer referencia a la morada, de los cuales vamos a analizarlos. Escúcheme, varios términos y vamos a analizar tres, porque hay varios términos que tienen que ver con moradores. El primer término, ahí para que, aunque lo voy a pronunciar suavemente, el término oikeo. Oikeo. Este término hace referencia a los que moran en el aspecto general, sin hacer ninguna clasificación ni distinción de personas. Es decir, aquí está hablando de todos los moradores de una tierra, de negros, blancos, mestizos, pobres, ricos, altos, bajitos, cristianos, no cristianos, etc. Está hablando de este tipo de moradores, que se llama oikeo. Hay otro término para moradores que es parioikeo. Parioikeo. Da la idea de transitoriedad, los que residen temporalmente, es decir, o sea, aquellos que son como forasteros, peregrinos, que habitan en un lugar como visitantes, pero no para quedarse. Es decir, personas que vienen a un pueblo, personas que van a un país, personas que van a un barrio, pero como visita, están allí un tiempo, pero no se van a quedar en ese lugar, sino que van a partir de allí. Eso es lo que quiere decir ese término oikeo en cuanto a moradores. Y hay otro término para moradores que se llama katoikeo. Escúchelo, katoikeo. Este término tiene que ver con la permanencia, contiene la idea de permanencia. Esto es, los que han hecho de su tierra una morada permanente, identificándose y ajustándose a su sistema. Esto es, adoptando las costumbres, adoptando la religión, adoptando el comercio, adoptando la política, todo lo que tiene que ver con cultura y todas esas costumbres y hábitos de un lugar. Entonces, estas personas, estos moradores, el término en griego es katoikeo, aquellos que habitan en un lugar y adoptan sus costumbres. Un ejemplo le voy a poner yo, pues ahora que estamos nosotros viviendo en Ecuador. Somos de Colombia, llevamos 8 años viviendo aquí y hemos tenido, pues por vivir acá, adoptar algunas costumbres, adoptar el sistema, adoptar la forma de hablar, ¿cierto? Las comidas, la cultura. ¿Por qué? Porque ya nos hicimos moradores en este lugar y estamos viviendo aquí hasta que Dios diga. Pero entonces en este momento nosotros somos moradores de este lugar y nos adoptamos a este sistema. Entonces quiero que usted me entienda eso.
para que tengan claro más o menos lo que se llama el término catoikeo, que tiene que ver con moradores. Entonces, mis amados, si nosotros analizamos los tres términos de moradores, el que se ajusta a la iglesia es paroikeo, donde la idea de transitoriedad, los que residen temporalmente. O sea, nosotros no nos ajustamos a ningún sistema como iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de paso en esta tierra. Entonces, nuestro estado como iglesia, nuestro tiempo de iglesia, aquí se va a acabar un día de esto. Nosotros no vamos a permanecer aquí, nosotros nos vamos a levantar de este lugar. Entonces, el paroikeo tiene que ver con moradores, como si fuera refiriéndose a lo que es la iglesia. Pero el término catoikeo es el que se está utilizando en Apocalipsis 3:10. Es un término diferente, es un término que se está ajustando a los moradores, a las naciones que están adaptadas a este sistema, que están en la gran tribulación y están allí acomodados para ese tiempo. Amén. Entonces, ese es el término. Entonces, por eso nosotros no podemos coger y analizar Apocalipsis 3:10 y decir que es para la iglesia, porque no tiene nada que ver con la iglesia. Eso os va en contra del carácter, en contra de las características de la iglesia. Por eso cabe destacar que dicho término no se ajusta a la iglesia por sus características, por sus propiedades, de modo que Apocalipsis 3:10 no está hablando de la iglesia. Por eso hay que analizar cada palabra que usted vea en cada versículo, analícelo, prueba. Mire lo que analizamos allí en un solo versículo: prueba, moradores, guardar. Eso que es otro término que hay allí. Dice que la iglesia fue llamada no para conformarse ni adaptarse a las corrientes de este mundo, hermano. Por eso nosotros no somos unos moradores permanentes aquí. Usted y yo nos vamos a ir porque Cristo en cualquier momento va a venir por su iglesia. Y va a venir y nos va a hacer un traslado, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Porque la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía, culturalmente hablando, no es de este lugar, sino que es de los cielos, hermano. Usted y yo estamos para cosas diferentes. Dice Pablo en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces vamos a analizar otro término que encontramos en Apocalipsis 3:10. ¿Cuál es ese otro término? Guardar. El término guardar que se utiliza allí es el griego tereo. Se lo voy a pronunciar otra vez por si usted es de las personas que les gusta estudiar y anotar para aprender. Tereo, que unido a la preposición que se consigue en el pasaje de Apocalipsis 3:10, indica excluir de la prueba. Es decir, tereo significa excluir de la prueba. Ese término guardar que está allí en Apocalipsis 3:10 significa que va a excluir de la prueba. Pero ¿a quién va a excluir de la prueba? Tenemos que tener en cuenta de quién está hablando a quién está hablando este capítulo. Porque lo que declara el pasaje y lo que quiere decir es: yo te libraré de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. La preposición dice: te guardaré, te libraré, te excluiré de la prueba. De la hora, dice, de la hora, no en la hora, sino de la hora. O sea que lo va a excluir del juicio, de las catástrofes, de lo que se viene en la gran tribulación. El Señor, hermano, va a excluir a su pueblo de Israel. Está hablando al pueblo de Israel, no está hablando a la iglesia. Está hablando que a su pueblo, por el pacto que hizo, Él no va a permitir que su pueblo, hermano, en el cual Él nació, por el cual Él hizo pacto, hermano, porque recuerde que ya estamos en la semana 70. Lo que comenzó el Señor en la ley lo detuvo mientras vino la gracia, pero una vez se termina la gracia, el Señor continúa con el trato con el pueblo de Israel, con lo que tiene que ver con Israel. Y dice el Señor, hermano, que el Señor los va a levantar a ellos. Y lo estuvimos hablando ayer. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando Apocalipsis 6, 9, 11? Donde el Señor vino y habían unos que habían muerto por Él, unos que habían dado la vida por Él, que dicen: Señor, ¿y hasta cuándo vengas nuestra muerte? ¿Hasta cuándo? Y dice: esperen un poquito de tiempo. ¿Sabe por qué Él está diciendo esperen un poquito de tiempo? Porque el Señor a estas personas los va a salvar. ¿Cómo lo van a salvar? Por obras, por ellos mismos. Van a dar su vida por el Señor Jesucristo antes de que empiece la catástrofe. Lo que dice la palabra, que nunca antes lo ha habido ni lo habrá.
Eso que se va a empezar a destruir esta tierra, que van a haber terremotos, que van a haber hambrunas, pestilencias, dolores, toda esta situación, hermano. Cuando empiecen los principios de dolores, el Señor va a salvar su pueblo. Este pueblo se salva, este pueblo da la vida por Cristo, este pueblo no se deja sellar, y entonces el Señor los levanta y los salva. Entonces, mis amados hermanos, después queda otro pueblo, que es el que ellos dicen, bueno, ¿y hasta cuándo vengas? Y él dice, espérate un poquito de tiempo, descansen, que vendrá otro pueblo, otro remanente, y son tus hermanos. Ese pueblo ya son las naciones que quedan aquí pasando tribulación, gran tribulación. Esa hace parte a todas las naciones, hace parte a todos los pueblos, tribus y lenguas que se quedaron, hermano, pasando tribulación, aquellos que no aceptaron a Cristo como Salvador y no los acogió la gracia, sino que quedaron en la semana 70 y van a pasar por pestilencias, por cosas terribles, cosas tremendas que ni nosotros nos imaginamos, mis amados hermanos, cosas que son muy duras. Entonces entendamos, mis amados hermanos, lo que significa este versículo. No tiene nada que ver para la iglesia. Amén. Voy a hacerle la conclusión de lo que está diciendo el pastor. Ubiquemos a las 7 iglesias de Apocalipsis, ubiquémoslas dentro de la semana 70. Lo que nos ha enseñado hasta el momento el pastor es que en la mitad, 3 años y medio después, donde hay principios de dolores, donde empiezan también cosas duras, empiezan a destaparse los sellos, y en esos 3 primeros años el pueblo de Israel acoge al anticristo como su Mesías, pero están pasando cosas tremendas en la tierra en esos primeros 3 años y medio. Recordemos que ellos pasan, y cuando ya se ve la abominación que él hace, los judíos se corren, dicen, no, este no es el Cristo, y empiezan a matarlos. Claro. Y lo que según se ve en la Biblia es que los primeros 3 años y medio la mayoría de judíos van a perecer, van a ser decapitados, lapidados, porque vuelve la ley, crucificados. Entonces ellos son los primeros que perecen, como nos enseñó el pastor ayer. Perecen en el sentido de que mueren por Cristo. Mueren por Cristo. Y después de esos 3 años y medio quedan las naciones, que ahí viene la gran tribulación para las naciones, esos 3 años y medio. Pero se deja ver que en los primeros 3 años mueren los israelitas y queda la mayoría de lo que es las naciones. Porque cuando están en ese estado, el Señor abre una ventana, que fue lo que el pastor nos enseñó, abre hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre. Dice, no, tranquilos, esperen un poco más hasta que sea completo el número. Y cuando uno ve el número, en el siguiente capítulo habla de las naciones. No habla de que están juntos, sino que las naciones están allá. Entonces, para que veamos que ellos sí pasan, como lo está explicando el pastor, pasan parte de la tribulación, pero no van a pasar a la gran tribulación. Ahí es donde el Señor los dice que no dejará, que el día de la hora, ahí donde Apocalipsis 3:10 está hablando de eso. Amén. Donde el Señor los va a librar de ese momento, los va a librar de lo que realmente viene, del momento de devastación, del cual nunca lo ha habido ni lo habrá. Allí el Señor no va a permitir que su pueblo, hermano, que su pueblo, el que él ama tanto, por el cual vino, vaya a pasar por eso. Pero no está hablando de la iglesia, no es de la iglesia. Así es. Amén. Y antes de terminar este periodo, quiero dar una sugerencia. Cuando usted empiece a estudiar la Biblia, siempre tenga presente el tiempo. O sea, qué tiempo es el que usted está leyendo, para que no se confunda. Y aparte de eso, tenga muy presente que desde en el tiempo del Señor Jesús para atrás era un tiempo muy diferente a este tiempo, y que cuando la iglesia sea arrebatada, este tiempo de ahora no va a ser el mismo de allá. Entonces, para que no sigan cometiendo los errores a la hora de enseñar las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces tenga presente, muy presente eso. Amén. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Hoy reconocemos, como siempre, que la gloria y la honra es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por estar en estos bellos momentos. Quiero decirle que estos videos en vivo es mejor que los descargue
porque habrá un tiempo que no van a estar y dentro de un año de pronto no nos va a mostrar en el Facebook los en vivo, solamente los pregrabados. Entonces, si usted desea, porque pues es muy duro que nosotros empecemos a darles esta enseñanza y que usted siga conectado y pueda bajarlos. Al bajarlos los puede estudiar mucho mejor, ¿ya? Entonces compártalos con sus seres queridos, por favor, con sus pastores, con sus líderes, para que ellos también puedan entender esta gran y maravillosa gracia que es la bendición del Señor. Que Dios les bendiga. Y con Biblia en mano, hermano, Amén. constate todo lo que le estamos enseñando. Antes de eso, ore al Espíritu Santo que ilumine y lea la palabra, escudriñela, estúdiela, analice cada versículo que le estamos dando, analice lo que le estamos enseñando y compruebe usted mismo. No se quede solamente, no sea un oidor simplemente, sino que también investigue, hermano, porque es necesario y es una responsabilidad nosotros aprender la palabra. Dice que la verdad es la que nos hace libres. Amén. Conoceréis la verdad. Entonces hay que decir la verdad, hay que predicar la verdad para que la gente pueda ser transformada a través de la verdad, para que sea libre. Hermano, hay personas en las iglesias que aún no son libres, aún tienen muchas cosas, muchos malos hábitos. Entonces estudiemos y escudriñemos, y cualquier cosa que usted no entienda, por favor, por interno llámenos y pregúntenos. No saque conclusiones, no critique, no opine si de pronto no tiene el conocimiento. Amén. Si tiene algo que aportarnos, pues también lo recibimos. Amén. Porque estamos aprendiendo, hermano, estamos aprendiendo. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Dios les guarde, Dios les bendiga. bendiga. Recordamos que regresamos, si Dios quiere, el día miércoles. Bendiciones. Dios les bendiga.